Bienvenidos una vez más a Para Allá en Familia. Aquí tengo este grande grupo hermoso que nos acompañan esta mañana, que ellos son parte, ¿verdad?, de este comentario. Hoy vamos a estar hablando de la Para Allá número 8, que se llama Vallislá. Está en Génesis y el enfoque de este comentario está en Génesis 32, 33 y 35. Vamos a hacer un resumen de esta porción. Jacob regresa a la tierra prometida después de 20 años de ausencia. Jacob envía mensajeros a Esaú con palabras de paz, pero los mensajeros regresan informando que Esaú sale a su encuentro con 400 hombres armados. Casi nada, ¿no? Jacob se prepara para lo peor. Divide a la familia en dos grupos y envía regalos de rebaños y ganado para apaciguar a su hermano. Envía a su familia y sus pertenencias al otro lado del río Jaboc y se prepara para cruzar el mismo. Al oscurecer, un ángel lo ataca y lo tira al suelo. Lucha con el ángel hasta el amanecer. El ángel suplica, pero Jacob no le suelta hasta que le concede una bendición. El ángel le bendice y le da el nombre de Israel. El ángel golpea la cadera de Jacob, obligándole a caminar cojeando. Jacob bautiza el lugar con el nombre de Peniel, diciendo: he visto a Dios cara a cara, pero mi vida se ha conservado. Esaú acepta los regalos y Jacob y los hermanos y su hermano se reconcilian. Esaú anima a Jacob a regresar con él a Seir, pero Jacob va en dirección contraria, muy importante. Compra una parcela de tierra cerca de la ciudad cananea de Siquén. El príncipe de la ciudad, también llamado Siquén, viola a la hija de Jacob, Dina. Los hijos de Jacob obligan a los siquenitas a circuncidarse antes de permitir que Siquén se case con Dina, pero luego vengaron el honor de su hermana, masacrando sin piedad a todos los hombres de la ciudad. Jacob y su familia regresan a Betel, donde Jacob cumple con su voto de diezmar a Adonai. Cerca de Éfrata, Raquel muere a dar a luz a su segundo hijo Benjamín. Jacob la entierra en su tumba junto al camino cerca de Belén. Jacob viaja a Hebrón para ver a su padre, Isaac, que muere a la edad de 180 años. Así que Jacob y Esaú entierran a su padre y la Torá relata la genealogía de Esaú y sus hijos, que es prácticamente la parte final. Hoy vamos a estar dándole un enfoque especial a cuando Jacob se encuentra luchando con el ángel. Estas cosas plantean algunas preguntas. ¿Realmente Dios, Adonai, va por allí asaltando sobre la gente como un asaltante o un ladrón y luchando con ellos hasta tirarlos en el suelo? Si el Eterno, como es que Jacob, si es el Eterno, ¿cómo es que Jacob gana esa lucha? Parece que hay mucho más en esta historia del cambio de nombre de Jacob de lo que parece. Entonces vamos a verlo un poco más cerca en esta semana. La palabra Vallislá, que significa y envió. El título procede del primer versículo de la octava lectura del libro de Génesis, se llama Vallislá. La lectura dice: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú en la tierra de Seir, país de Edom. Génesis 32:4, versículo 3, en las Biblias que generalmente manejamos nosotros como la Reina Valera. Jacob se prepara para encontrarse con Esaú cuando regresa a la tierra prometida, pero antes tiene un misterioso encuentro con un ángel en la oscuridad que le cambia el nombre por el de Israel. La porción sigue las aventuras de Jacob en la tierra de Canaán, incluida la pérdida de su amada esposa Raquel. Así que adelante con el enfoque 1 y 2, mi amada Alexandra, pastora de la Quejilá de Barquisimeto, Venezuela. Génesis 32:3 nos dice: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú en la tierra de Seir, país de Edom. Después de unos 20 años de trabajo, Jacob encontró por fin la libertad del maltrato de Labán. Por fin regresaba a la tierra de Canaán.
Labán no estaba contento con la partida de Jacob. Lo persiguió con la intención de hacerle daño. Jacob escapó a duras penas de su furioso suegro. Solo la intervención directa del Eterno le salvó de la ira de Labán. Cuando comienza esta porción de la Torá, el enfrentamiento con Labán ha terminado y Jacob deja a su suegro en paz. Pero algo seguía preocupando a Jacob. Un pariente enfadado había quedado atrás, pero Esaú seguía delante de él. Sabía que Esaú lo quería muerto. Jacob debió de sentirse como si hubiera escapado de la sartén para caer en el fuego. Para escapar de Esaú, Jacob había huido a la tierra de su madre Rebeca. Ella le había dicho, quédate hasta que se calme la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré a buscarte allí. Génesis 27, del 44 al 45. El mensaje de Rebeca nunca llegó. La ira de Esaú nunca se calmó. Jacob sabía que corría un gran peligro al regresar a la tierra de Canaán. Con la esperanza de que el corazón de su hermano se hubiera ablandado, Jacob envió mensajeros para anunciar a Esaú su regreso a casa. Los mensajeros regresaron con malas noticias. Hemos venido a ver a tu hermano Esaú y además viene a tu encuentro y 400 hombres están con él. Génesis 32:6. Toda una fiesta de bienvenida. A Jacob se le encogió el corazón. Para nada. Yo creo que pensó lo peor, mis hermanos. Estaba seguro de que Esaú vendría con hombres armados para matarlo. Así es lidiar con nuestros errores del pasado. A lo largo de nuestras vidas, nuestros pecados y nuestras malas decisiones dejan atrás de nosotros relaciones rotas y líos emocionales. Normalmente hacemos exactamente lo mismo que Jacob. Huimos de los problemas y esperamos que desaparezcan, pero sabemos por experiencia propia que así no se solventan los problemas. Normalmente, esperamos que el paso del tiempo cure las heridas que hemos causado. Tal vez el olvido y la distancia nos absuelvan. Rara vez funciona así, muy rara vez. Inevitablemente, la rueda de la vida nos devuelve a enfrentarnos con nuestro pasado. A veces, los problemas no han disminuido en lo absoluto. Por el contrario, el tiempo y la negligencia no han hecho más que agravarlos. Cuando Jacob salió de Canaán, solo tenía que preocuparse de Esaú. Ahora, al regresar, se enfrenta a Esaú y a sus 400 hombres armados. La solución es afrontar nuestros errores cuando los cometemos. Cuando hacemos mal a alguien, debemos hacer inmediatamente todo lo que esté a nuestra mano para enmendarlo. Cuando cometemos un error, debemos reconocerlo, corregirlo y hacer todo lo posible por arreglarlo. Yeshua enseñó que debes hacer amistad rápidamente con tu oponente, Mateo 5:25, para que la situación no sea grave. Sin embargo, hay un adversario al que nunca podremos apaciguar. El adversario, la vieja serpiente, Hasatán, tiene un caso contra cada uno de nosotros. Su trabajo es registrar nuestros pecados y transgresiones y presentar cargos contra nosotros ante el tribunal del Eterno. No acepta sobornos y nunca olvida. No importa cuánto tiempo haya pasado, hermanos, él recuerda. Tiene una demanda contra nosotros de la que nunca podremos escapar. Así como Jacob tuvo que enfrentarse a Esaú, nosotros tendremos que responder a sus acusaciones. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, todos enfrentaremos el juicio, absolutamente todos. Entonces, las preguntas de este enfoque son las siguientes. Un momentico, amada, porque este pedacito tiene mucha relevancia para todos nosotros. Muchísima.
Usted escuchó cuando dicen no te vayas a la cama en estado provocado. Sí. Mejor tú arreglas los asuntos porque dice que cuando uno se va enojado a dormir, dice que hay un enemigo que llega a la medianoche y siembra cizaña en su corazón. Usted le deja la puerta abierta. ¿Por qué usted cree que nosotros tenemos un Shabbat semanal, una cabeza de mes y un Yom Kippur anual? El que camina en Yeshua sabe que tiene la oportunidad de poder cambiar las circunstancias de su vida y de su pasado. Nosotros tenemos la oportunidad. La solución es afrontar nuestros errores cuando lo cometemos, no mañana, pasado, el año que viene. Cuando hacemos mal a alguien, debemos hacer inmediatamente todo lo que esté en nuestra mano para enmendarlo. Mira, perdóname, discúlpame. E inclusive, si nosotros muchas veces tenemos razón, esto no es una competencia de quien tiene razón o no. Cuando cometemos un error, debemos reconocerlo, corregirlo y hacer todo lo posible por arreglarlo. A ver, el hecho de que nosotros conozcamos a Yeshua y la Torá no nos hace superiores a los demás, nos hace diferentes. Pero podemos equivocarnos, sí. Y creer que somos santos, sí. Y creer que somos mejores, sí. Pero Yeshua nos enseñó, mira, cuando vayas con tu oponente, habla con él para que no te lleve al tribunal. Búsquelo, está en Mateo 5:25. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos un adversario que está tomando nota y todas esas puertecitas, créame que él va a meter su pezuña y le va a hacer un roto de este tamaño. Así que estas, ¿verdad? Estos comentarios que nosotros son sin desperdicio, porque eso lo equipa a usted, lo redarguye, lo disciplina, lo equipa para que usted enseñe a otros. Amén. Con todo arte de enseñar. Así que mi amada, continúe, Alexandra, por favor. Hay preguntas de enfoque en el enfoque número 1, pero podríamos resumirlo porque nos pregunta, ¿de quién huía Jacob? Y obviamente la primera, Jacob vivió huyendo primeramente. Primeramente huyó de su hermano Esaú, huye de Canaán para ir a Arán, que es Babilonia, y luego huye de Babilonia, de Arán, para huir de Labán. Entonces siempre está con ese pensamiento de huir por no confrontar los problemas. Entonces el aprendizaje más importante que podemos sacar de este enfoque es que debemos enfrentar las situaciones que tenemos, hermanos. Necesitamos ayuda, todo el tiempo necesitamos. Yo creo que no hay nadie que diga que no necesita ayuda de alguien, y especialmente del Eterno. Y aquí en esta paracha nos vamos a dar cuenta que es la reflexión que hace Jacob. Él reconoce que necesita ayuda y se humilla por la ayuda. Y esa es una cosa que por lo menos a mí me confrontó mucho cuando yo la estuve leyendo. Pero sigamos en el enfoque número 2. A pesar de que aquí está la discusión del grupo, me pareció muy interesante. Yeshua describió metafóricamente los agravios cometidos contra otros y los pecados cometidos contra Dios como deudas. Con ese simbolismo a la vista, intentemos parafrasear Colosenses 2:14, que nos dice, Él canceló el registro de nuestros pecados y sus castigos mediante su muerte en la cruz. También hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Que no descansa, que de verdad no descansa. Es acusar. Él no agarra vacaciones. Es acusarnos. Como lo dijimos antes, él toma un registro por cada persona y está frente al altar del Eterno. Mira cómo se porta Lilian, mira cómo se porta María Esther, mira cómo se está portando Marta, Joel, Naima, y así cada uno de nosotros. Vamos entonces ahora al enfoque número 2. Génesis 32:11 nos dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo que vendrá y me atacará a mí y a las madres con los niños. Hay reconocimiento en las palabras de Jacob. Jacob dividió a su familia en dos grupos, es decir, en dos campamentos, hermanos.
con la esperanza de que si Esaú atacaba a uno de ellos, el otro pudiera escapar. A pesar de estas preocupaciones, Jacob ya no confiaba en su propio ingenio para huir de Esaú. Los años con Labán le habían enseñado sabiduría. En lugar de confiar en sus propias manipulaciones, se dirigió a Dios en oración diciendo, te ruego que me libres de la mano de mi hermano. Génesis 32, 11. Ahí está una clave, mis hermanos, para nosotros poder solventar los problemas. La oración de Jacob para salvarse de Esaú es similar a la oración que debemos ofrecer a Dios para salvarnos del juicio y la condenación. No podemos confiar en nuestros propios esfuerzos para salvarnos. No podemos esperar acumular suficientes buenas obras para merecer la absolución. En lugar de eso, necesitamos suplicar humildemente a el Eterno por misericordia y salvación. Yeshua contó una vez la historia de dos hombres que estaban ante el Eterno, orando en el templo. Uno era un hombre religioso y el otro un pecador. El hombre religioso daba gracias a Dios por su propia justicia. En esencia, presumía ante Dios de su piedad. En contraste con la muestra de orgullo espiritual del religioso, el pecador ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Lucas 18:13. Jesús explicó que el pecador salió del templo aquel día justificado por el Eterno. El religioso no. Al igual que Jacob no confió en su propio ingenio para salvarse, nosotros no debemos confiar en nuestros propios méritos, puesto que no tenemos, hermano, delante del Eterno nadie tiene méritos. Solamente Yeshua HaMashiach, solamente Él. En lugar de eso, clamemos humildemente al Eterno. Ten piedad de mí, el pecador. Cuando lo hacemos en el nombre de Yeshua, Dios responde a nuestras oraciones colmándonos de gracia, misericordia y salvación. Qué maravilloso, mis hermanos. Espectacular. Aquí vienen las preguntas de enfoque. ¿Por qué Jacob dividió a su familia? O sea, de esta manera yo siempre pensé que de verdad que yo lo hizo mal en el sentido de que igualito le iban a matar a sus hijos, porque el primer campamento estaba constituido por Lea y sus hijos. Y el segundo campamento estaba Raquel y sus dos hijos. O sea, la familia que él más amaba la dejó atrás. Pero todos eran su familia, todos. Discusión en grupo. El significado de salvación depende de la circunstancia de que una persona necesite ser rescatada. Jacob oró para ser salvo de Esaú. ¿Qué significa para ti la salvación? Son preguntas puntuales para que reflexionemos en nuestras casas. Pueden buscar la referencia, sería Efesios capítulo 2 del 8 al 9. La discusión variará. En Efesios 2, la salvación se refiere a ser rescatado de la ira venidera del Eterno en el día del juicio. El resultado, ok, vamos a leerlo. Aquí dice Efesios capítulo 2, verso 8, nos dice, pues ha sido salvos por misericordia, por medio de confiar. De modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue don de Jehová. No fueron salvos por sus propias obras, por tanto nadie debe jactarse. Que nosotros no hacemos nada, de verdad. El resultado es alcanzar la resurrección y el mundo venidero. El libro que es importante hablar aquí de lo que es la salvación. En un momento determinado, el Eterno lo puede salvar de una circunstancia específica. Y usted alcanzó la salvación, ¿verdad? Pero ¿cuál es la salvación que estamos realmente esperando? La de Efesios 2. Ajá. La de Efesios 2. Para alcanzar, ¿por qué? Porque el pecador, todos somos pecadores, qué gran cantidad de ira usted mantiene sobre su cabeza, porque las iglesias de la cristiandad no se lo dicen, que si usted se presenta como esclavo del pecado, la ira de Dios permanece sobre usted, ¿o no? Amén. Ahí lo dice. Entonces, pero si usted está buscando del Eterno con toda
¿verdad? Con toda y nuestra debilidad humana, como estos dos que se presentaron a orar, este no levantaba ni los ojos, puede entender que existe un poder superior a él, un Dios inspirador de temor, y quizás hasta con lágrimas de los ojos a veces uno se presenta y llora porque uno sabe que uno de verdad no puede alcanzar su gloria, su cabot, como dice, ¿verdad? Como se dice. Y resulta que lo que nosotros estamos peleando, usted no lo está captando, que es alcanzar la resurrección y el mundo venidero. ¡Qué tremendo! Amén, amén. ¡Qué tremendo! Y esa es la base de nuestra fe. Mi amada iba a decir algo de Proverbios. Sí, va a continuar. El libro de Proverbios recomienda dar un regalo para alejar la ira. Jacob envió a sus siervos delante de él con abundancia de ganado para dárselos a Esaú como regalo. Antes de enviar los regalos, Jacob buscó la liberación de la mano del Señor. Sin embargo, Jacob no esperó a que un milagro cambiara el corazón de Esaú. Se dispuso a corregir el mal que había hecho a su hermano. Los abundantes regalos de ganado que Jacob hizo a Esaú representaban un intento de pagar por la bendición que le había arrebatado. Cuando por fin se encontró con Esaú, le instó a aceptar el ganado, diciendo, por favor, toma mi regalo que se te ha traído. Génesis 33:11. La palabra traducida al español como regalo es la palabra hebrea brajá, la palabra traducida ordinariamente como bendición. En realidad, Jacob le dijo a Esaú, por favor, toma mi bendición que te ha sido traída. Qué bonito. Por supuesto, Jacob no podía devolverle la bendición a Esaú. Sin embargo, podía darle a Esaú parte del fruto de esa bendición. En la misma línea, Pablo nos dice que los creyentes gentiles deben apoyar al pueblo judío. Los creyentes gentiles comparten las bendiciones espirituales que el Eterno les ha dado al Dios del pueblo judío. Por lo tanto, los creyentes gentiles deben devolver algo de esa bendición a nivel material. Déjame aclarar algo allí. Cuando utilizamos la expresión gentiles, no lo utilizamos en el concepto peyorativo de la palabra. Yo se lo he dicho varias veces. Hay una traducción que dice her, que es extranjero, está Melo Hagojin, que es gente de las naciones. En el sentido religioso se tradujo como gentil, solamente para dar una zancadilla y crear toda esta animosidad que se ha creado. Quería aclararles eso por un lado. Nosotros no utilizamos el término gentil como una forma despectiva. Usted puede quitar gentil y puede poner gente de las naciones que fueron injertadas, o los ger, los extranjeros que fueron injertados en el olivo. Vamos a encontrar más adelante porque yo quiero que usted abra su mente y se salga de la caja. Vamos a escuchar, ¿verdad? El pueblo gentil. Para ser parte de este pueblo, usted tiene que ser injertado y entonces usted se convierte en un Israel adoptado. Espíritu de adopción, ¿verdad? Quiero aclarar eso. Y con respecto a los regalos, usted sabe que un regalo, un buen anillo de diamantes debe calmar bastante la ira de una esposa. Es que es así, es así. Usted no ve que usted lleva un ramo de flores. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Y entonces uno se contenta igualmente, ¿verdad? Siempre los regalos vienen con una carga, ¿verdad? De alegría y de reconciliación, ¿verdad? No siempre, pero muchas veces. Y usted se va a encontrar en hebreo con un concepto que se llama retribución. Si usted le rompe una computadora a una hermana, usted, ay, discúlpeme que le rompí la computadora, no, usted tiene que retribuirlo. Usted pide la disculpa y usted tiene que pagar esa computadora. Es una retribución. Usted cuando hace daño, también es la forma de regalo, es de retribuir. Mire, yo vivo en el país de las demandas. Ajá. Todo es retribución. Si me pasó un carrito de Walmart por el pie
y se me torció un dedito, pues a mí Walmart me va a pagar $10,000 por eso. No me vale la disculpa de Walmart, me va a pagar. ¿Usted entiende? Hay algo que se llama concepto de retribución y usted va a escuchar bastante de eso en las raíces hebreas. Eso está en la ley, eso está en los mandamientos del Eterno, es obligatorio restituir. No basta con pedir, o sea, se pide disculpas, pero tienes que restituir. Fíjese, Anteriormente, como era ganado, bueno, se restituía con ganado. bueno, era, mira, y eran muchos millones. Hay una pregunta aquí que me gustaría también, ¿verdad? Dice, ¿por qué si los gentiles han participado de las cosas espirituales, están en deuda en servirles también en lo material? Bueno, yo creo que al Estado de Israel, al pueblo de Israel, realmente los seguidores de Jesucristo y de Yeshua HaMashiach son un poder económico impresionante. Esa es la razón. Es una de las razones. O sea, el chorro de los creyentes cristianos no tiene fin. Póngale 1 billón de personas. Es bastante. Pero solamente, no solamente tenemos, ¿verdad? Tenemos esa participación espiritual. Fíjese lo que dice Romanos 15:27, si Ajá. alguno me ayuda a conseguirlo. Romanos 15:27. Aquí está, aquí dice, porque si los gentiles han participado de sus cosas espirituales, ellos tuvieron placer en hacerlo, pero el hecho es que se lo debían, porque si los gentiles han compartido con los judíos en asuntos del Ruach, es decir, del espíritu, entonces los gentiles claramente tienen una obligación de ayudar a los judíos en asuntos materiales. Claro, claro que sí. Y está bien, y está bien. Así que siéntase contento de alguna manera de ser partícipe de la obra del reino del eterno de Yeshua HaMashiach en la tierra. Usted no esté allí regateándole al eterno, que eso no está bien, sino que usted, si no es plata de su tiempo, si no es de su tiempo de su oración, pero usted siempre presente, retribuyendo, ¿verdad? El regalo inmerecido de la salvación. Amén. Amén. Sí, 3 y 4, enfoque 3 y 4, Alexis. No, el gordo no lo va a poder leer, tiene mucha tos. Ah, Continúo. bueno, entonces lee el 3 y entonces Lilia puede leer el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? 3 y 3. Perfecto. Génesis 32:24 nos dice. Entonces Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Mientras se preparaba para enfrentarse a Esaú, Jacob experimentó un extraño encuentro místico con el Eterno. Había enviado a su familia, a sus criados y sus posesiones al otro lado de un río. Estaba a punto de seguirlo cuando de repente fue atacado por un asaltante. Jacob luchó con el hombre durante toda la noche. El atacante resultó ser nada menos que el ángel de Adonai. Abraham e Isaac tuvieron encuentros místicos con el Eterno. Se le apareció de diversas maneras, a veces en sueños, a veces en visiones, al menos una vez como el ángel de Adonai. Jacob también tuvo un sueño místico en Betel. En él vio la escalera del cielo. Su combate con el ángel de Adonai, que duró toda la noche, eleva el encuentro místico a un nuevo nivel. Los sabios del antiguo judaísmo quedaron tan perplejos ante esta historia que modificaron su significado mediante la interpretación. Algunos explicaron que el ángel que atacó a Jacob no era el ángel de Adonai, sino un ángel que representaba a Esaú. Así como Jacob había luchado físicamente con Esaú en el vientre materno, ahora luchaba espiritualmente con Esaú antes de regresar a Canaán. Pero la Torá deja claro que Jacob considera que el agresor es Dios. Le exige una bendición, acepta que le cambie el nombre y llama al lugar rostro de Dios. Peniel.
diciendo, he visto a Dios cara a cara y aún así se me ha preservado la vida. Génesis 32:30. Por alguna razón, Adonai decidió derribar físicamente a Jacob. Dios es así de imprevisible. Uno nunca sabe qué esperar. Bueno, eso está allí para los que argumentan, ¿verdad? Que por qué Dios esto y por qué Dios es lo otro. Bueno, porque es Dios. Cuando usted no encuentra una respuesta, bueno, porque es Dios. Listo, y bórralo y siga caminando. Porque tienen la costumbre, ¿verdad? De buscarle la plana al Eterno, ¿no? De tratar. Y fíjese, aunque usted fíjese la respuesta de los sabios. Ellos dijeron que había sido un ángel que representaba a Saúl, que se entró a piña, ¿verdad? Con él. Pero fíjese lo curioso, que quien acusa por un hebraísmo a Jacob de que había sido un suplantador fue Saúl. Y aquí le dice Jacob, no te voy a soltar hasta que me bendigas. O sea, tú me odias y tú me dijiste que era el suplantador, pero ahora yo te digo que no te suelto hasta que me bendice. Y entonces no solamente lo bendice, sino que le pone el nombre correcto, que es Israel. Entonces, hay tela para cortar de lado y lado. ¿Qué le quiero decir? Mire, donde hay dos judíos hay tres opiniones. Amén. Así que usted no se amargue en espíritu porque usted no encontró la explicación correcta que yo estaba. Yo he visto gente así. Y Sí lo hay. peor es que me abordan y me dicen, es que usted tiene que tener una respuesta. No, yo no tengo todas las respuestas. No, Es yo que no nadie las, tengo todas las creo que nadie respuestas. las tiene. ¿Verdad? Y el Eterno se guarda lo que Él quiera. Es que usted no ha leído el texto que dice cosa que hombre que no escuchó y ojo que no vio, ni oído que nunca escuchó son los que tengo preparados. O es que usted no escuchó tampoco el texto que dice que la senda del justo se hace clara y clara hasta que el día quede firmemente establecido. Yo quiero que usted tenga temor del Eterno, porque Él se reserva el derecho de admisión. Mire que si se reserva el derecho de admisión, que cuando habla de la grande muchedumbre no le da a usted un número, no lo quiere decir y no lo va a decir sencillamente para satisfacer su curiosidad o para satisfacer, porque queremos entender la palabra según nuestra intelectualidad. Mire, yo le quiero decir algo, que nuestra intelectualidad no le llega ni a los tobillos. Entonces, por lo tanto, lo que nos ha revelado es suficiente, es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia trata de un reino y trata de un rey y de la relación de ese rey con el reino. Amén, Punto y fin de la cita. Si amén, me amén, amén. y ese rey le dice a usted y le dejó instrucciones para que usted camine en ese camino, que nos lleva como tutor al Mesías y nos mantiene en ese camino. ¿Qué le parece? Amén. Entonces, Maravilloso. Dios es Dios. Aquí vienen las preguntas de enfoque. ¿Dónde estuvo Jacob? ¿Dónde tuvo Jacob su visión de una escalera? El sueño místico fue en Betel. Según la lectura llana del relato, ¿quién era el agresor que luchaba con Jacob? El ángel de Adonai. ¿Y qué significa Peniel? Cara a cara con el Eterno. El rostro de Dios. La discusión en grupo sería la lucha de Jacob con el Todopoderoso se compara a menudo con la oración. Interpreta la expresión común luchar con Dios en oración a la luz de la historia de Jacob, Oseas 12 del 4 al 5. ¿Qué nos dice, hermanos? Sí, él peleó con el Malak y prevaleció. Malak es ángel. Él sollozó y le rogó. Después en Beit él le halló y de allí él hablaría con nosotros. ¿Qué usted piensa cuando se acuerda de la oración de Daniel que fue que un ángel, ¿se acuerda? Se opuso y tuvo que venir Miguel. Recuerda, por eso es que nos habla de eso. Nuestras oraciones son objetadas y a veces se interpone el enemigo
Por eso Yeshua decía, oren sobre un tema incesantemente, para que se dejen oír. Por eso le decía, conjunto comenzar Alexandra, sigue orando por las piernas de tu madre, sigue haciéndolo, no Amén. importa. Así Así. tú crees que no va a pasar nada, usted sigue allí, recordando, aplicando, ¿verdad? La sangre de nuestro Mesías. Viene el enfoque número 4, 5 y 6, son cortos. Mi amada Lilia. Sí, mi amadita. Jacob e Israel. El ángel cambió el nombre de Jacob por el de Israel. Dios puso nombre a los tres patriarcas. Cambió el nombre de Abraham por el de Abraham. Eligió el nombre de Isaac y se le anunció a Abraham antes de que el niño fuera concebido. Ahora cambia el nombre de Jacob por el de Israel. Más adelante en esta porción, en Génesis 35, se repite el cambio de nombre. Cuando Jacob regresa a Betel, Adonai le dice, tu nombre es Jacob. Ya no te llamarás Jacob, No, tu sino nombre es Israel. ¿Perdón? Pues con una bolsa, porque ella me bolsa. Sino Israel será tu nombre. Así le llamó Israel. Génesis 35, 10. ¿Por qué se repite el cambio de nombre? Dios quiso afirmar el cambio y subrayar su importancia. Hay diferentes opiniones sobre el significado del nombre de Israel. La palabra Israel debe significar lucha y prevalece con Dios. Por eso, fíjese que no dice contra Dios, con Dios. Con Él, por eso dice la Escritura, tu nombre ya no será Jacob, sino, o sea, talón, ¿verdad? Sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, 28. Israel es probablemente una palabra compuesta formada por el verbo sarah y la palabra el. El verbo sarah significa luchar y prevalecer. Él significa Dios o Elohim, ¿verdad? Sin embargo, Rashi deduce un significado diferente del nombre. Sugiere que el verbo sarah está relacionado con la palabra seraraj, que significa autoridad. Por lo tanto, Israel significaría algo así como autoridad con Dios, o quizás autorizado por Dios. Y sí, lo vemos a través de toda la Biblia, ¿verdad? Es mi primogénito, es mi hijo, yo soy el Dios de Israel. Le guste o no a la gente, Él es el Dios de Israel. Rashi relaciona el cambio de nombre con la lucha de Jacob con su hermano Esaú. Señala que el nombre Jacob significa suplantador, que automáticamente puede entenderse como embaucador. El nombre Jacob nos recuerda cómo engañó a Isaac para obtener la bendición de Esaú. Recuerda que Esaú dijo, no se llama con razón Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Lo que ocultó es yo le vendí mi primogenitura. O sea, como muchas veces la persona mentirosa se cree sus propias mentiras. Él hubiera dicho, hubiera sido genuino con su papá y le hubiera dicho, papá, yo cometí el error, tenía mucha hambre y le cambié por un plato de lentejas o lo que haya sido, mi primogenitura, ¿no? Pero bueno, prefirió quejarse, ¿no? Así que el nombre Jacob nos recuerda cómo engañó a Isaac para obtener la bendición de Esaú. Dice, recuerda que Esaú dijo, no se llama con razón Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces.
Génesis 27:36. Según Rashi, cuando Jacob le dijo al ángel, no te dejaré ir si no me bendices. Génesis 32:26. El hebreo indica un tiempo pasado. En otras palabras, Jacob le dice al ángel de Adonai, no te dejaré ir si no me has bendecido ya. Jacob no quería seguir con el estigma de haber robado la bendición de su hermano. Quería saber que era Dios quien le había bendecido. Quería saber que la bendición le pertenecía legítimamente y que Dios se la había dado. En respuesta a esto, el ángel le cambió el nombre por el de Israel. Rashi explica este cambio de nombre como si el ángel dijera, ya no te llamarás Jacob, porque ya no dirán que las bendiciones te llegaron por medio del engaño. Dice, te llamarás Israel porque has sido autorizado públicamente, o sea, será para recibir la bendición. El nombre Jacob representa la vida de Jacob antes de encontrarse con Elohim, su vieja naturaleza. El nombre Israel representa la vida de Jacob después de encontrar a Elohim. Representaba su nueva naturaleza y su nuevo destino. Un verdadero encuentro con Dios cambia la vida. Es verdad que antes de conocer al Padre tenemos una mentalidad carnal, ¿verdad? Estamos vendidos al pecado. Estamos en esa naturaleza antigua, ¿verdad? Pero cuando Él viene, hay un cambio tan inexplicable que nosotros mismos nos quedamos atónitos de ver que algo pasó, que ya no somos la misma persona. Es maravilloso, ¿verdad? Tener ese encuentro con Él. Dice, un verdadero encuentro con Dios cambia la vida. Es una especie de combate. Los apóstoles nos enseñan que mediante la emuná o la fe en Yeshua, nacemos de nuevo como nuevas creaciones. En el Mesías tenemos una identidad totalmente nueva. Pablo habla de nuestra vieja identidad como el viejo yo. Declara que para el creyente, el viejo yo fue crucificado con el Mashiach, a fin de que nuestro cuerpo de pecado sea eliminado, para que ya no seamos esclavos del pecado, como dice Romanos 6:6. Por tanto, si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y estar en Él, obviamente, es obedecerle, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. Preguntas de estudio. ¿Por qué repite en la Torah el cambio de nombre de Jacob? El Padre nunca repite algo sin razón, ¿verdad? El Padre, recordemos que es un juez. Entonces, cuando Él repite 2 veces algo, es porque dice la Escritura, que todo conste en la boca de 2 o 3 testigos. Entonces, aquí está diciendo 2 veces algo, es como 2 veces poner su firma sobre algo, ¿verdad? Entonces, no es que lo repitió así al azar, sino que está repetido porque quiere constatar algo y dejarlo claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos de los posibles significados del nombre Israel? Es uno que luchó con Dios y venció, ¿verdad? También el que gobierna con Dios, que lo vemos, ¿no? Que es su primogénito, y como al final en Revelaciones nos habla de que vamos a estar
gobernando con el Padre. Inclusive hay tronos en donde están sentados los discípulos del Mashiach. O sea, Israel es la niña de los ojos del Padre. ¿Y qué representaba el cambio de nombre? Bueno, ya era otra la naturaleza, ¿verdad? Ya no era, yo creo que aquí nos dice claramente como cuando nosotros éramos la persona antigua y ahora somos otra persona nueva, que la persona, las amistades notan el cambio. ¿Por qué ahora actúas así? ¿Por qué ya no me quieres acompañar a las pachangas? ¿Verdad? Porque soy una nueva criatura. Aquella persona ya se murió. No te invité al funeral, pero ya se murió. ¿No? Entonces, el cambio de nombre representa que ahora ya no es Jacob, alguien que ganó la bendición porque la mamá le dijo, ahora te tienes que vestir como Esaú, ¿verdad? Vamos a hacer un truco aquí. No, ahora públicamente y en las escrituras queda resuelta esa situación de que él ganó la bendición y le costó hasta descoyuntarlo, ¿verdad? Pero luchó al final con el ángel y lo bendijo. Discusión en grupo. Compara el significado del cambio de nombre de Jacob con las palabras de Yeshua en Apocalipsis 2:17. Vamos a ver qué nos dice Revelaciones o Apocalipsis 2:17. Dice, los que tienen oídos, oigan lo que el Ruach está diciendo a las asambleas mesiánicas. Aquel que prevalezca, le daré del maná escondido. También le daré una piedra blanca en la que está escrito un nuevo nombre, el que nadie conoce excepto el que la recibe. Aleluya. Aquí está hablando de prevalecer. Aquí está hablando también de lo que Yeshua dijo, que una rama que se desgaja eventualmente se va a secar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prevalecer y al final Él nos va a dar esa piedrita con un nombre nuevo. Y no va a suceder eso hasta que nosotros terminemos la carrera. No es del que la comienza, es del que la termina, ¿verdad? Así Bueno, mismo es, podemos entender que muchas personas, está bien, está mal, alguna gente critica, otras no, y no estamos para criticar, pero por eso mucha gente se ve impelida a veces de cambiar su nombre, ¿verdad? A un nombre nuevo. Se identifica con su nombre nuevo porque mire, el hombre es hallado embustero, pero nuestro Mashiach es hallado veraz. Y él dice, mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. Voy a hacer manantiales dentro de ti. Voy a crear, yo soy el pan que bajo del cielo. Entonces, pues bueno, así en consonancia, nosotros queremos ser la luz del mundo y establecer que sí hubo un cambio en nosotros. amén. Aleluya. Una nota para los carniceros kosher. Por tanto, hasta el día de hoy, los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera, que está en la cavidad del muslo, porque tocó la cavidad del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Génesis 32:32. Después de que el ángel lo dejó, Jacob llamó al lugar Peniel, que significa el rostro de Dios o de Elohim. Declaró, he visto a Dios cara a cara y sin embargo mi vida ha sido preservada. Génesis 32:30. Durante la lucha con el ángel, Jacob sufrió una torcedura en el muslo. Cuando salió de Peniel cojeaba. En recuerdo de esto, los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la cavidad del muslo. Génesis 32:32. Hoy en día, los carniceros kosher eliminan el tendón.
Entre los judíos askenazíes de Europa del Este, es tradición no comer carne del cuarto trasero del animal para que no contenga el tendón. Los carniceros judíos de otras tradiciones del judaísmo eliminan escrupulosamente el tendón. Así pues, hay tres formas de recordar el combate: el cambio de nombre de Jacob, el topónimo de Peniel y la abstención de comer el tendón. Encuentro con Esaú. Entonces Jacob alzó los ojos y miró, y aquí que Esaú venía, y 400 hombres con él. Génesis 33, 1. Jacob envió un aluvión de regalos delante de él para tratar de apaciguar a su hermano Esaú. Cuando por fin vio a Esaú, corrió hacia adelante y se inclinó ante él. Jacob aún cojeaba de su encuentro con el ángel. Tal vez cuando Esaú lo vio cojeando como un anciano, su corazón se ablandó. Dios actúa de manera misteriosa. Jacob probablemente nunca entendió por qué Dios lo había golpeado con una cojera debilitante, pero podría haberle salvado la vida ese día. Aunque se había propuesto vengarse de su hermano, cuando Esaú vio a Jacob, sintió compasión en su corazón. Yo diría que es la gracia de nuestro Abba, ¿verdad? Esaú corrió hacia Jacob, lo abrazó y lo besó, y los dos hermanos lloraron juntos. Uno de los sabios dice que en la parte de beso tiene unos puntitos arriba y que esos puntitos, algunos dicen, no, es que eso lo hacían cuando se equivocaban para no borrar la palabra. Pero hay quienes dicen que esos puntitos arriba de la palabra beso significa que el beso no fue sincero, sino que fue un beso, pues bueno, aquí hay mucha gente, ¿no? Bueno, déjame besar a mi hermano, ¿no? No lo iba a matar delante de toda su familia, ¿no? Pero más adelante vemos cómo Esaú actuó tan terriblemente contra el pueblo de Israel, inclusive en el tiempo de Moisés, cómo los atacó por atrás con la espada. Así que bueno, pues al final vemos que el beso no fue un beso de amor, ¿verdad? Bueno, así pues hay tres, esa parte ya la leí. Encuentro con Esaú. Entonces Jacob alzó los ojos y miró, y aquí que Esaú venía, y 400 hombres. Más abajo, ¿Perdón? más abajo. Sí, ya toda esa parte la leyó, está en la parte casi llegando abajo de la página. Sí, que lo abrazó y lo besó y los dos hermanos lloraron juntos. Perdón. Cuando Esaú preguntó quiénes eran los niños, Jacob explicó: los niños, los hijos que Dios ha tenido a bien dar a tu siervo. Génesis 33:5. Al referirse a sí mismo como tu siervo, Jacob mostró un corazón humilde. Amén. Esto puede compararse con un cuento de los sabios. Sucedió una vez que el rabino Judá el príncipe, un importante noble y erudito judío, dijo a su secretario: escribe una carta para mí al emperador. El secretario escribió el saludo: de Judá al príncipe, a su majestad el emperador Antonius. Rabí Judá vio lo que había escrito su secretario, cogió el papel, lo rompió y lo tiró. Le dijo al secretario: escribe, de tu siervo Judá a su majestad el emperador Antonio. El secretario se quedó perplejo, se quejó: ¿por qué te humillas refiriéndote a ti mismo como su siervo? El rabino Judá replicó: ¿cree usted que soy más importante que mi antepasado? ¿No se refería a Jacob a sí mismo como tu siervo cuando hablaba con Esab? La reconciliación de Jacob y Esab
nos sirve de modelo. El apóstol Pablo nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Jacob hizo todo lo posible por hacer las paces con Esaú o Esab. Se encomendó a la oración. Envió generosos regalos para recompensar los agravios del pasado y demostró verdadera humildad y afecto hacia su hermano. Sin embargo, Jacob no creyó conveniente tentar a Esaú. Cuando Esab lo invitó a regresar a su hogar en Seir, en la tierra de Edom, Jacob fingió que él y sus rebaños lo seguirían más tarde. Familiarizado con el carácter de Esab, Jacob sabía que una relación duradera era imposible. Habiendo hecho las paces, prefirió dejar las cosas en buen estado y separarse. Yo creo que tenemos que aprender de eso, ¿verdad? O sea, puedes estar en paz con todos los hombres, pero no puedes hacer bailongo con los hombres. Así es. Dice, nosotros también podemos aprender de nuestro padre Jacob en este sentido. Una vez establecidas las relaciones dañadas, debemos actuar con sabiduría. Siempre es bueno perdonar y reconciliarse. Por eso no significa que ambas partes deban confiar ciegamente en la otra de ahora en adelante. Sé prudente. En algunos casos, la mejor receta para la paz es una distancia segura. Esto solo deja un problema. Jacob había dicho a Esaú que iría a verle a Seir. ¿Estaba mintiendo? No, simplemente no dijo cuándo iría a Seir. Rashi pregunta, ¿y cuándo irá? Luego responde diciendo, irá en los días del Mesías. Como está escrito, los libertadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Esaú. Así que al final no mintió, ¿verdad? Abdías 1:21 dice Jacob y 5. Jacob será requerido que cumpla su promesa en la era mesiánica, pero en ese momento sus hijos gobernarán sobre los hijos de Esaú en justicia. A ver, déjeme, esto está tremendo, tremendo, Sí. tremendísimo. Bueno, que tengo que perdonar, disculpar a la ex, al marido, que yo entonces, el amigo, ¿qué tal? Sí, usted puede hacer las paces, pero usted debe mantener una distancia prudente. No es verdad, ¿verdad? Yo hice las paces con mi ex esposo, pero no es verdad que él tiene su novia y yo la siento aquí en mi casa. ¿Sí me entiende? Yo mantengo una distancia prudencial y hay temas de conversación que yo no hablo con él. Nos referimos estrictamente a las cosas que envuelven, en este caso ya los hijos mayores están grandes, pero tenemos ahí tan en común. ¿Sí me entiende? Entonces hay Sí. conversaciones, ¿verdad? Mantener polite, pero se mantiene una distancia prudencial. ¿Sí me entiende? Usted Así puede es. perdonar inclusive a quien le ha hecho daño a usted, porque nosotros como hijos del Eterno, ¿verdad? Yeshua decía, yo no vine a que me sirvieran, sino a servir. O sea, él es el siervo mayor. El Así es. regalo, el bueno, aquí está tu siervo. Nosotros le decimos a las personas, yo no sé si usted, pero aún personas menores que yo les digo, sí, señor, sí, señora. Y eso mantiene una distancia sana y de respeto. Sí, señor. Así es. Sí, señora. Y yo le decía a mi hija Alicia, yes, ma'am. Y ella me decía, mami. Y yo le decía, yes, ma'am. Ajá, sí, señora. Entonces, mami, ¿por qué me llamas así? Me haces como vieja, ¿no? Pero el punto es que nos queden, habemos aprendido puntos claves aquí. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este comentario ha sido tremendamente productivo en cuanto a herramientas en cómo hacer algunas cosas, ¿verdad? Así que, amada, puede continuar con el enfoque 5. Sí, cómo no. Enfoque 5. Dios, el Dios de Israel. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe
Israel. Génesis 33, 20. Jacob tenía la intención de establecer a su familia en Siquem, que era una ciudad cananea. Jacob compró allí una propiedad en el lugar donde Dios había primero aparecido a Abraham y le prometió darle la tierra. Al igual que había hecho Abraham, Jacob construyó un altar a Adonai y lo llamó el Elohei Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Esta es la primera vez que se hace referencia a Dios como el Dios de Israel. Pero los creyentes gentiles, particularmente en la iglesia cristiana, les es fácil olvidar que Dios es el Dios de Israel. Por supuesto, también es el Dios de todo el mundo, pero tiene una relación especial, única y duradera con la nación de Israel. Crecí en un mundo cristiano evangélico dominante. Desde mi perspectiva teológica, si me hubieras preguntado de qué trata la Biblia, te habría dicho que trata de cómo ir al cielo, cómo no ir al infierno y cómo hacer que te perdonen los pecados. Pero en realidad, si buscas en la Biblia, la palabra infierno o Hades solo aparece unas 23 veces. Incluso si se incluye el ambiguo término Seol, que a menudo significa la tumba, el total sigue siendo inferior a 100 veces. La palabra pecado aparece menos de 600 veces, pero la palabra Israel aparece más de 2500 veces. Entonces, ¿de qué trata realmente la Biblia? Trata de Israel, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, o Israel. Trata del pueblo judío o Yahudá. Si usted es judío, es una buena noticia. La Biblia trata de ti y de tu familia. Pero, si no eres judío, ¿dónde quedan los gentiles? La historia de Jacob en Siquem es una buena oportunidad para aprender un poco sobre cómo encajan los gentiles en la historia. Véanse más adelante los comentarios sobre Génesis 34:15. ¿En qué lugar de Canaán compró Jacob una propiedad? Bueno, esto es en, perdón, En Siquem. aquí lo tengo, Siquem, sí. ¿Cómo se llamaba el altar que construyó allí? Es Dios, Bet-El, Dios, el Dios de Israel, dice que es el el primer Dios de altar. Israel. Dios, el Dios de Israel, perdón. Debate en grupo. Si la Biblia no es principalmente un manual de cómo ir al cielo cuando uno muere, ¿para qué sirve? Entonces, esta respuesta está en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Y dice así: toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Entonces, aquí vimos, ¿verdad?, cómo se refiere a Israel. Todas 2500 veces aparece la palabra Israel en la Biblia, ¿verdad? Y es también para enseñar la verdad, convencernos de que hemos pecado, cómo corregir nuestros errores, cómo entrenarnos en una vida justa y para que pertenezcamos a Yahweh, cómo nos equipa para toda buena obra. Porque de eso se trata, ¿no? Caminar en las obras que preparó desde antes de la fundación del mundo. La locura de Dina, enfoque 6. Dina, hija de Lea,
que había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Génesis 34:1. Nuestros círculos sociales son muy importantes. Nos parecemos a las personas con las que nos relacionamos. Hay una escritura que dice: a lo que tú te unes, eso eres. Absorbemos sus valores y tendemos a imitar su comportamiento. En realidad, Dina, la hija de Jacob, quería pasar tiempo con los adolescentes de Siquem. Era el lugar equivocado para ella. Ella no pertenecía a las adolescentes cananeas. Vemos cómo hicieron sufrir las esposas de Esab a sus padres, ¿verdad? Porque obviamente ellas tienen tendencias idólatras. Entonces, ¿qué hace un adolescente que ama al Elohim de Israel con muchachas que aman a los dioses paganos? Pues eso es algo que nuestros jóvenes tienen que aprender por la buena o a veces aprenden por la mala. Llamó la atención de un joven noble cananeo llamado Siquem, igual que la ciudad. Se enamoró de ella y la violó. Es posible que Dina estuviera tan prendada de aquel importante y apuesto joven como el de ella. Probablemente querían casarse. Él no quiso esperar al matrimonio, la violó. Si queremos mantener a nuestros hijos en un camino moral, no podemos ponerlos en medio de niños inmorales. Por muy piadosos y rectos que sean nuestros hijos e hijas, por muy bien que les hayamos educado, no podemos esperar que prevalezcan sobre las leyes de la sociología. Cuando les permitimos socializar con un grupo de pares que tienen un conjunto diferente de valores, nuestros hijos inevitablemente adoptarán esos valores. No es algo consciente. Muchas familias han visto desvanecerse años de formación piadosa después de enviar a sus hijos a la escuela o de ponerlos a relacionarse socialmente con compañeros mundanos. El mismo principio se aplica a todos nosotros. Aunque debemos de ser una luz para el mundo, no debemos ser del mundo. El pueblo de Dios debe ser un tipo de pueblo totalmente diferente. Para ser diferentes, necesitamos mantener fuertes límites. Esto significa perder muchas de las oportunidades que ofrece el mundo, como que trabajes en Shabbat, ¿verdad? Sabemos que no podemos trabajar en Shabbat, entonces te pierdes ese trabajazo, pero el Padre te recompensa por tu obediencia, ¿verdad? Es un ejemplo. Si Jacob hubiera dicho: no, Dina, no quiero que te juntes con esas chicas cananeas, probablemente ella se habría sentido engañada y sin posibilidades de divertirse y vivir aventuras. Pero papá, se habría quejado, no es justo. Ser elegidos por Dios para ser un pueblo santo tampoco es justo. Es un privilegio. Siquem se acostó con Dina. La Torá comenta que cometió una desgracia. La Torá comenta que cometió una desgracia en Israel al acostarse con la hija de Jacob, porque no se debe hacer tal cosa. Génesis 34:7. La Biblia es firme en la cuestión del sexo fuera del matrimonio. Es algo vergonzoso. No se debe hacer tal cosa. Todo varón. Sí, amada. Yeshua nos dejó un par de textos, ¿verdad? Te pido, no los saques del mundo, sino que los apartes y los protejas del mundo. También dijo: si ustedes fueran parte del mundo, el mundo les tendría afecto. Pero como ustedes no son parte del mundo, el mundo los odia, ¿verdad? Entonces, con respecto a nuestros hijos,
es una lucha. Yo enviaba a los míos a la escuela y los que regresaban no eran ellos. Así que vivía uno en esa constante, sacarles el chip para poner el que era, revisándole el Bumba, todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. Adoptamos las cosas del mundo. Si estamos en un ambiente donde se dicen malas palabras, por más que usted crea, usted va a terminar diciendo malas palabras. Si usted no hace Así algo, es. si usted no se aparta, eso se pega. Esas cosas se pegan, los modismos, los gestos, todas esas cosas se pegan. Así que usted tiene que tener, bueno, cuidado, ¿no? De que el mundo no lo contamine, es la verdad. Y aquí habla, ¿verdad?, de tener sexo antes del matrimonio. Aunque la gente lo ha legalizado, eso no está bien, no es correcto, no es verdad. Y el Eterno sigue sentando en su trono y usted lo siga o no lo siga, como dice acá, igualito Él va a continuar sentado en su trono. Así Entonces, el es. servirle al Eterno no es que no es justo, es un privilegio. Así Usted es. ha sido separado de las naciones. Usted ha sido separado de las naciones para ser injertado en la raíz del olivo. ¿Qué le parece? Así es. Y fíjese, amada, que a veces uno, como usted dice, está en esa lucha todo el tiempo, ¿no? Los hijos regresan de la escuela y traen otro chip. Y uno tiene que estar en esa constante, en ese constante contraataque, ¿no? Entonces, un día yo recuerdo que mi hijo llegó totalmente diferente. Me acuerdo que lo tomé por los hombros y con mucho cariño le dije, en el nombre de Yeshua, este no es mi hijo. Lo que estoy viendo aquí no es mi hijo. Tú eres un hijo de Elohim. Y mire, empezó mi hijo a llorar y me dijo, lo siento, mami, lo siento mucho. O sea, como inmediatamente cambió después de que oré por él, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy cuidadosos con lo que sucede con ellos. Y el otro punto, las muchachas tienen que saber que ellas son unas princesas de Elohim, ¿verdad? Y que tienen que salir de su hogar con la bendición de sus padres Amén. y que ellas mismas se ponen en una disyuntiva peligrosa al no darse su lugar. Si el hombre verdaderamente las ama, las va a amar como Abba dice, ¿verdad? Con la bendición de los padres. Todo varón debe ser circuncidado. Solo con esta condición os lo consentiremos. Si os hacéis como nosotros, circuncidando a todos vuestros varones. Génesis 34:15. Hamor, el padre de Siquem, ofreció a Jacob y a su familia un pago nupcial y un regalo por cualquier precio que pidieran por Dina. Como dicen acá, too late, ¿verdad? Demasiado tarde. Deseaba asimilar a Jacob y a su familia al pueblo cananeo de Siquem. Esto era imposible. Si Jacob y su familia se hubieran mezclado con los cananeos, habría significado el fin de la alianza abrámica, ¿no? Y la corrupción de la semilla del Mashiach también. Después de todo, Elohim había prometido expulsar a los cananeos de la tierra para dársela a los descendientes de Abraham. Eso no funcionaría si los descendientes de Abraham se convirtieran ellos mismos en cananeos. La única solución era que los cananeos se unieran a la familia de Jacob, en lugar de que los hijos de Abraham se convirtieran en cananeos. Tal vez los ciudadanos de Siquem podrían formar parte de la familia de Abraham. ¿Cómo? Sometiéndose a la circuncisión ritual dada a Abraham como signo de su alianza con Dios. Los hijos de Jacob insistieron en este punto e insistieron en que si su hermana se casaba con Siquem, los habitantes de la ciudad tendrían que someterse primero a la circuncisión. Amor quedó atrapado en sus palabras. Le había ofrecido cualquier precio por la novia que pidieran. Había imaginado pagar una cantidad exorbitante de dinero
o regalar quizá tierras o rebaños. En lugar de eso, el precio de la novia debía ser pesado en prepucios cananeos. Amor estuvo de acuerdo y convenció a los hombres de Siquem para que consintieran en someterse a la circuncisión. Los hijos de Jacob, sin embargo, no tenían intención de aceptar a estos nuevos conversos en su familia. El aprecio de la novia era una treta. El precio, de la novia era una treta. Los hombres de Siquem se sometieron a la circuncisión. Mientras sufrían dolores debilitantes durante la recuperación, Simeón y Leví entraron en la ciudad con espadas y mataron a todos los hombres en sus camas. Jacob estaba furioso con sus hijos y mortificado por su acto traicionero. Simeón y Leví se defendieron, alegando que solo defendían el honor de su hermana. Jacob y su familia huyen del lugar, culpables y avergonzados. Bueno, si leemos cuidadosamente, ustedes van a ver que ellos dijeron, nosotros podemos tener a sus hijas y intercambiando hijos e hijas, ¿verdad? Pero dice a una parte que ellos podrían, como quien dice, beneficiarse de que ellos tenían muchos bienes. Así que había algo detrás de eso, ¿no? Es una terrible historia de traición muy impropia del pueblo de Dios. Uno podría incluso preguntarse por qué la Biblia volvería a contar una historia tan terrible de matanza despiadada. ¿No sería mejor omitir ese desagradable fragmento de la historia? La Biblia siempre es honesta en cuanto a los méritos y defectos de sus personajes. Además, esta historia proporciona información de fondo importante para la reprimenda de Jacob a Simeón y Leví en Génesis 49, del 5 al 7. La lección es que 2 errores no hacen un acierto. Estuvo mal que Siquem violara a Dina, pero también estuvo mal que los hijos de Jacob se tomaran la venganza por su mano. Es verdad, Abba dice, mía es la venganza, yo daré el pago, ¿verdad? Desde otra perspectiva, esta historia recuerda a un debate temprano en la comunidad judía mesiánica de la era apostólica. En los días de los apóstoles, muchos gentiles se hacían creyentes y se unían a la comunidad judía de creyentes. La mayoría de los creyentes judíos respondieron a la insurgencia de los gentiles de la misma manera que los hijos de Jacob respondieron a los hombres de Siquem. Es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la Torá de Moshe. Hechos 15:5. Dijeron, los creyentes judíos pensaban que los gentiles no podían formar parte del reino de los cielos ni de la comunidad mesiánica, a menos que se sometieran a una conversión ritual para convertirse en judíos. Esto era lo mismo que decir que los gentiles no pueden ser salvos y que no tienen parte en el reino venidero o en el mundo venidero. Si un gentil quería ser parte del reino y discípulo de Yeshua, tenía que hacerse judío. Pablo no estaba de acuerdo. Su carta a los Gálatas explica su firme insistencia en que los gentiles no necesitaban circuncidarse para ser salvos. Pedro estaba de acuerdo con Pablo. Dijo, y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como también lo hizo con nosotros. Y no hizo distinción entre nosotros y ellos, limpiando sus corazones por la fe, por la fidelidad, por la emuná, o por la creencia, ¿verdad? Hechos 15, 8 al 9. El resto de los apóstoles estuvieron de acuerdo con Pedro y Pablo. Enviaron una carta a las asambleas mesiánicas fuera de Jerusalén, anunciando su decisión de que los gentiles
no necesitaban circuncidarse ni hacerse judíos para ganar la salvación o entrar en el reino. Entonces, si los creyentes gentiles no se hacen judíos a través de una conversión ritual, ¿son parte de Israel o no? Pablo dice que los creyentes gentiles son hijos de Abraham por la fe, la creencia, la fidelidad, ¿verdad? Ya no extraños a los pactos de la promesa. Adoptados hijos, son coherederos con el pueblo judío. Ya no son extranjeros ni advenedizos, ¿verdad? O forasteros, sino conciudadanos. Parte de la gran mancomunidad de Israel, es decir, ciudadanos del reino venidero de los cielos. En otras palabras, los creyentes gentiles tienen un estatus honorífico en Israel como siervos no judíos del rey Mashiach o Mesías. Aunque los gentiles no son judíos, son ciudadanos del reino porque Yeshua, el rey de los judíos, los ha rescatado y tomado como posesión suya. Qué hermoso, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Tremendo. Aleluya. Además, ¿de qué serviría que una persona se hiciera la circuncisión, pero no sabe lo que conlleva ese pacto? Ni el privilegio y la responsabilidad que eso lleva, ¿verdad? Número 1. ¿Qué exigieron los hijos de Jacob a los hombres de Siquem antes de permitirles contraer matrimonio? Bueno, que se circuncidaran, ¿verdad? ¿Qué exigían inicialmente los creyentes judíos a los gentiles que se convertían en discípulos? Lo mismo. También les exigían que se circuncidaran como mandaba Moshe, les decían ellos. Los gentiles se hacen judíos cuando la pregunta, ¿los gentiles se hacen judíos cuando se convierten en discípulos de Yeshua? No, nos hacemos israelitas. Tenemos la ciudadanía israelí, ¿verdad? Tenemos derecho a la tierra. Ahora somos conciudadanos con los demás siervos de Elohim. Herederos de una promesa, ¿verdad? Somos herederos de la promesa, correcto. Tenemos tierra, tenemos ciudadanía, tenemos Torah, tenemos todo lo bueno, ¿verdad? Y de hecho, nosotros tenemos la bendición de ser parte porque el Padre no hace acepción de personas. Hemos sido injertados al olivo y ya no somos como hijitos por ahí por una esquinita, ¿no? Como hacen muchos padres adoptivos. Yo conocí a uno que le daba las presas a los hijos y el caldo a los adoptivos. Y no sabía que en el caldo iba la sustancia. Pero el Padre no hace eso. Aleluya. Bueno, dice, si los gentiles, discusión en grupo, si los gentiles siguen siendo gentiles y los judíos siguen siendo judíos, incluso después de la fe en Yeshua, ¿por qué dijo Pedro, no hizo distinción entre nosotros y ellos? Hechos 15, del 8 al 9. Vamos a ir. ¿Perdón? Que es interesante. Alexandra hace rato quería decir algo. Sí, Alexandra, perdón, amada. La palabra, mi hermano. No, lo que quería decir es que en el ámbito legal, recuerde que la Torá tiene un ámbito legal. Y en el ámbito legal, por eso es que aparece que somos hijos adoptivos. En el ámbito legal, la adopción nos injerta en el olivo cultivado que es Israel. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros y para todos aquellos que nos escuchan en el nombre poderoso de Yeshua, que va a ser mucha gente, es, a pesar de que yo viva aquí en Cambural y usted en Barquisimeto, usted en cualquier parte del mundo, ¿qué tengo que hacer yo para poder ser injertado en el olivo cultivado? Que es Israel.
que no está hablando de la iglesia, como hace la transliteración de las Biblias, que hace el cambio de Israel por iglesia. Y a eso se refería nuestra hermana, que de qué trata la Biblia, trata de quién es Israel. Y el desconocimiento que nosotros tenemos en la actualidad, mis hermanos, radica en que confundimos, porque nos enseñaron así, pues, confundimos iglesia con Israel, y no es así. Es el primer cambio que yo tengo que hacer en mi chica. ¿Cuál es? Ver, observar con mis propios ojos, porque para eso casi todo el mundo tiene una Biblia, mi hermano. No hay excusa. O sea, ¿tenemos excusa? No la hay. Cada quien tiene una Biblia, lea la Biblia. Es más, todo lo que estamos diciendo aquí, usted puede ir a la Biblia y verificar lo que nosotros decimos, puesto que no estamos hablando palabras por hablar, sino que estamos hablando la palabra de Dios que está escrita en su escritura, como válgame la redundancia. Amén. Pero es necesario, pues. Otra de las cosas, y lo dice también en el Concilio de Jerusalén, que es lo que estábamos hablando ahí, toma lo anexa en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 15, ahí estamos hablando del Concilio de Jerusalén. Ahí hay 4 pautas necesarias que debe cumplir cualquier persona que quiera ser injertada o que quiera ser adoptada. Entonces la invitación para nuestros hermanos que nos van a escuchar, vaya a Hechos capítulo 15 y vea el Concilio de Jerusalén. Ahí están las 4 pautas principales. Eso es lo que quería acotar mi hermana. Amén. Gracias, amadita. Nos dice Hechos 15, del 8 al 9, y Yahweh, o Yurei Babé, quien conoce el corazón, les dio testimonio, dando el Ruach HaKodesh a ellos, así como lo hizo con nosotros. ¿Y quién decía de ellos? A Cornelio y su familia, y toda la gente que vino después de ellos. Esto es, no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la confianza, por la emuná, por la fe, ¿verdad? Entonces, quien limpia el corazón al final es el Padre, ¿verdad? Que el Padre es el que ve. Él es generoso y Él a los temerosos de Dios, a los que buscan en espíritu y verdad, a los que oran y están buscando, fíjese, derrama su Ruach HaKodesh también. Amén. Sí, y fíjese, amada, que algo que no se mencionó aquí es que el creciente antisemitismo ha surgido muchas veces a causa de esa doctrina en donde se dijo que la iglesia sustituyó a Israel. Y eso ha hecho tanto, tanto, tanto daño, ¿verdad? La doctrina del reemplazo, mi hermano. Ha sido, la teoría del reemplazo ha sido tan terrible que creó un sentimiento de odio contra Israel. Y bueno, nosotros sabemos muy bien lo que la promesa que le dio el Padre a nuestro padre Abraham. Dijo, yo bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga, maldeciré. La gente tiene que tener mucho cuidado de maldecir a Israel, porque hay esa promesa vigente de que al que lo maldiga va a ser maldito. Y hay hechos tan tangibles que han sido grabados de cómo personas en diferentes situaciones han maldecido al pueblo de Israel e inmediatamente ha venido juicio sobre ellos. Exactamente. Inmediatamente. Por lo menos nosotros aquí en Venezuela tenemos ¿cómo se diría? Una percepción directa, por lo menos con el presidente de la República, el expresidente que falleció ya, sí. Pero él maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas. Y bueno, y ahí le salió un cáncer fulminante, mi hermano. Y es algo verídico. O sea, no estamos hablando aquí por hablar, sino que hay hechos. No, lo ponen a prueba. Sigamos adelante. Así es. Amén. Preparándose para subir a la casa de Dios. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros y que hay entre vosotros, purificaos y cambiad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Génesis 35, 2 al 3. Después del desastre de Siquem,
Adonai habló de nuevo a Jacob diciéndole que regresara a Betel, el lugar donde había visto el sueño de la escalera la primera vez que huyó de Esaú. Antes de salir de Betel hacia la tierra de Aram, Jacob había hecho un voto. Jacob había prometido que si Dios lo protegía, lo prosperaba y lo devolvía a Canaán, volvería a Betel y sacrificaría a Dios la 10ª parte de todo su ganado. Dios había cumplido su parte del trato. Había llegado al momento de que Jacob cumpliera su promesa. Jacob no se puso en camino de inmediato. Había bautizado el lugar con el nombre de Betel, porque lo consideraba la casa de Dios. Beit El significa casa de Dios. Antes de marchar a la presencia de Dios con su familia y sus siervos, Jacob quiso prepararse para el encuentro. Dijo a su familia que dejaran a un lado todos los dioses extranjeros. Además les dijo que os purificaríais y cambiarían vuestros vestidos. Génesis 35:2. Antes de poder entrar en la presencia de Elohim, tenemos que renunciar a la idolatría. Amén. Y despojarnos de las cosas de nuestra vida que son ofensivas para Elohim. Despojarse de los ídolos puede compararse con el arrepentimiento. El apóstol Pablo dice que la inmoralidad, la pasión, el deseo maligno y la avaricia equivalen a la idolatría. En Colosenses 3:5. La idolatría es obediencia al enemigo. Santiago, el hermano del maestro Yeshua Mashiach, nos instruye a renunciar al diablo y dice: someteos pues a Yahweh, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, a Yahweh, y él se acercará a vosotros. Limpiar vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, ustedes de doble ánimo. Santiago 4, del 7 al 8. Cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, eligiendo hacer el bien en lugar del mal, estamos resistiendo al diablo. Estamos desechando los ídolos de nuestros corazones. No solo debemos arrepentirnos, sino que debemos purificarnos antes de entrar a la casa de Yahweh. Jacob le dijo a su familia que se purificaran. Pablo dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. 2 Corintios 7:1. Nuestra purificación viene a través del Mashiach Yeshua. Pablo dice que el Mashiach se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Tito 2:14. La sangre del Mashiach, dice, limpia la conciencia de obras muertas para servir al Elohim vivo. Hebreos 9:14. Pedro dice que la obediencia a la verdad purificó vuestras almas. Primera de Pedro 1:22. El apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Después de decir a su familia que se despojara de sus ídolos y se purificara, Jacob le dice que se cambien de ropa. En la Torah, el cambio de ropa o de vestiduras es un ritual de pureza relacionado con el mikve, inmersión o bautismo. Los apóstoles también nos ordenan cambiarnos de ropa. Antes de entrar en la casa de Elohim, debemos vestirnos con ropas nuevas. Pablo utiliza la metáfora del cambio de ropas con frecuencia. Nos dice que nos despojemos de las obras de las tinieblas o obras muertas, ¿verdad? Y nos vistamos con la armadura
de luz. Aleluya. Romanos 13:12. También nos dice que nos vistamos del Adón Yeshua HaMashiach y nos proveamos. Y no proveamos. Y que no proveamos, perdón, para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Debemos despojarnos del viejo hombre o del viejo yo, que se va corrompiendo conforme a los deseos del engaño. Y revistámonos No se oye. del nuevo yo, que a semejanza de... Ustedes escuchan. ¿Escuchan? Sí, amada, sí, se escucha. Sí. Ah, muy bien. Dice que nos despojemos. Voy a repetir esta parte. Nos dice que nos vistamos del Adón Yeshua HaMashiach, que nos proveamos para los, no proveamos para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Debemos despojarnos del viejo yo, del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a los deseos del engaño. Esto y nos revistamos del nuevo yo, que a semejanza de Elohim ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4:22-24. Los creyentes debemos despojarnos del viejo yo con sus malas costumbres y revestirnos. Perdón, amada. No tengo audio. Yo no tengo audio. ¿La oímos Qué bien? Tremendo, bueno. Yo no sé si queda. ¿Se oye muy bien, amada? Un momento. Estoy tratando de conectar, ¿verdad? No sé por qué no me permite conectar, porque tiene, déjeme ver aquí el... Pero la escuchamos, Roe. Speaker. No me deja conectarlo. Estoy tratando de... Y esto estaba quedando grabado. No me deja conectar por acá. Qué tremendo. Déjenme tratar de nuevo. Wow. Madre, y salir y volver a entrar. Vamos a ver. ¿Se escucha, mamita? Salir del Zoom No y me volver a deja entrar. conectarlo. Déjeme ver un No momentito. escucha. No nos escucha, parece. Aló. Ustedes sí me oyen, ¿verdad? Sí la oímos, sí. Sí, entonces no escucha. sé por qué no me deja conectar. Uno de la cámara. Aló. Yo no Sí. los oigo. Sí se Sí oye. se escucha. Que alguien Sí. escribe en el chat. No, Sí la ustedes escuchan. me escuchan, pero yo no les escucho. Ese es el punto. Ah, Que yo no les escucho, Ujú, ¿verdad? Y tengo un problema ay, Dios mío. con Alexandra, el acá, Alexandra, si puede audio, escribir que salga del que chat y sí vuelva a entrar. Ok. Que alguien escriba que puedo salga del escuchar. chat y No vuelva a sé dónde entrar. darles el volumen. Que No salga tengo del Zoom, volumen, quiero decir. Que salga del Zoom y no después tengo- se vuelva a conectar. ¿Lo puede leer en los comentarios? No. Pero si se sale, nos saca a todos. Qué tremendo. Tenemos Dios que mío, volver a entrar, Señor claro. Padre amado. Claro, sí, porque La ella es la que está verdad, todo grabando. está bien. Eso van a tener que... Imagínense, salir. Ni siquiera puedo abrir esto. Bueno, yo no sé si quedará, ¿verdad? Eso ahora hay que... No se oye nada. Yo no les escucho nada. Continúa, Lilian, termina. Ok. Ah, Muy bien. es que no les escucho nada. Ese es el problema. Continúa entonces. Vamos a ver. Los creyentes deben despojarse del viejo yo con sus malas costumbres y revestirse del nuevo yo que renueva hasta el conocimiento verdadero, conforme a la puede. imagen de aquel que No se lo puede. creó. Colosenses No se 3, puede, de 9, verdad, no sé 10. qué hacer para poder... Debemos revestirnos de un corazón compasivo, bondadoso,
humilde, manso y paciente. Más allá de todo esto, revestirnos de amor, como dice Colosenses 3, del 12 al 14. Aló, yo no les escucho, ustedes me escuchan, yo no les escucho. Qué tremendo. Déjenme ver si se puede tomar de aquí. Wow. Bueno, vamos a ver, aquí estoy desde mi teléfono, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Sí, bueno, ahora estoy acá desde mi teléfono, como quiera, sigue la amada, usted terminó, ¿verdad? El enfoque número 6. A ver, Sí. entonces a hacer ¿cómo es que se llama? Que Génesis pueda cortar toda esa parte de cuando usted terminó, ¿verdad? De hablar y se pueda editar. Entonces, bueno, vamos ya al enfoque número 7, ¿verdad? Ha sido un estudio maravilloso. Dice aquí, edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel porque allí Dios se le había revelado cuando huía de su hermano. Jacob regresó a Betel, donde tuvo el sueño de la escalera que llegaría al cielo, cumpliendo su voto construyendo un altar a Adonai y sacrificando en él. Adonai se le apareció de nuevo y lo bendijo, repitiéndole el cambio de nombre. Dios le dijo, tu nombre es Jacob, Jacob, tu nombre es Jacob, Jacob, sino que tu nombre no será ya más Jacob, sino que será Israel tu nombre. Así lo llamó Israel. Después de afirmar su cambio de nombre, Adonai lo bendice con las bendiciones que le había dado a Abraham y a Isaac. Le dice que engrandecerá, que engrandará reyes y que la tierra de Canaán le pertenece a él y a su descendencia. Le dice, una nación o un grupo de naciones saldrá de ti, los melos agollín. ¿Por qué dice Dios una nación y un grupo de naciones? Puesto que se refería solo a la nación de Israel, debería haber dicho simplemente una nación saldrá de ti. Al decir una nación y un grupo de naciones, Adonai dio a entender que un día Israel abarcaría e incluiría muchos pueblos. El pasaje parece aludir a las naciones gentiles que serán anexadas al reino cuando el rey Mesías conquiste el mundo entero. Los discípulos gentiles de Yeshua que han sido injertados en el olivo de Israel son como las primicias proféticas de esta futura era mesiánica. No te lo pierdas, Romanos 11. Nótese que la frase hebrea compañía de naciones es Kehal Goyim. La palabra hebrea Kahal significa asamblea o congregaciones. La misma palabra se traduce en la Biblia griega y en el griego del Nuevo Testamento como eclesía. Esa es la palabra que muchas Biblias en español traducen como iglesia. Ahí es donde está ahí está el error. Ahí está el error. ¿Verdad? Es como si Dios dijera a Jacob, tu nombre será Israel y de ti saldrá una nación, el pueblo judío, y una congregación de naciones, los creyentes gentiles. Esto no significa que los creyentes gentiles desplacen o sustituyan a Israel. Significa que la promesa hecha a Abraham de que sería el padre de muchas naciones se cumple a través de los hijos de Jacob. Génesis 17, 4, 5. La misma promesa hecha a Abraham decía, de ti saldrán reyes. Génesis 17, 6. Es decir, la línea real de David que conduce a Yeshua el Mesías. La promesa se repite en Jacob. De ti saldrán reyes. Reyes, Génesis 35, 11. Hoy una congregación de todas las naciones mira a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y al rey que salió de ellos. Si usted es judío, ya sabe que tiene una herencia en Israel porque es descendiente de su antepasado
Jacob, Israel. Sin embargo, si usted es un creyente gentil, podría considerarse excluido de esta relación. Por el contrario, el discípulo gentil, tomando el nombre gentil de la manera correcta, que se aferra a Yeshua con su fe, con su emuná, cumple la promesa hecha a Abraham. Serás padre de multitud de naciones. Génesis 16:4. Y las promesas hechas a Jacob. Una nación y una compañía de naciones saldrán de ti. Génesis 35:11. Como siervos del rey Mesías, Yeshua, usted también tiene una herencia espiritual en el reino de Israel. Jacob es su antepasado espiritual, así como Abraham es su padre por la fe. Así como su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, tú también has sufrido una transformación a través de tu fe en el Mesías para convertirte en coheredero de la promesa junto con Israel. Así que él en su misericordia nos dio la entrada y dice más adelante también, aconteció que cuando su alma se iba, pues murió, le puso por nombre Ben-Onín, pero su padre le puso por nombre Benjamín. Mientras la familia vigilaba desde Betel, Raquel, la esposa de Jacob, se puso de parto de su segundo hijo. Ella había llamado a su hijo anterior Joseph, que significa que él añada. Dios había respondido a su oración y dio a luz a un segundo hijo. Sin embargo, sufrió un parto difícil que ella no pudo sobrevivir. Aunque dio a luz un niño, le costó la vida. Con su último aliento lo llamó Ben-Onín, hijo de mi angustia. Jacob tenía el corazón destrozado, pero la muerte de su amada esposa hizo y rebautizó al niño con el nombre de Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. A menudo sucede que las alegrías y las tristezas vienen entrelazadas. El niño, en efecto, hijo de la aflicción de Raquel, pero también era una fuente de alegría para su padre Jacob. El nacimiento de Benjamín completó el número 12 de los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob estaban destinados a ser los antepasados de las 12 tribus del pueblo de Israel. Génesis 35, 23 al 26. Entonces, nosotros podemos enumerar los hijos de Jacob, que son de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zebulón. De Raquel, José, Benjamín. De Bilá, Dan y Neftalí. De Silpa, Gad y Jazer. Clemente, discípulo de Pedro, comenta la grandeza de Jacob por ser el padre de las 12 tribus. Se refiere a los hijos de Jacob como el centro de las 12 tribus de Israel. Nos anima a reconocer a través de sus hijos, nuestro padre Jacob ha dado al mundo dones de valor incalculable. Cualquiera que considere honestamente el asunto reconocerá la grandeza de los dones que han sido dados por medio de Jacob, porque de él han surgido los sacerdotes y todos los levitas que ministraban en el altar del Eterno. De él también descendió nuestro maestro, nuestro Mesías, nuestro Salvador, Mesías Yeshua, según la carne. De él surgieron reyes y príncipes y gobernantes de la raza de Judá. Tampoco sus otras tribus tienen poca gloria, puesto que el Eterno había prometido: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Vemos entonces al final cómo Isaac exhaló su último suspiro, murió y fue reunido con su pueblo anciano a la edad madura, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob, ahora Israel. Después de una ausencia de más de 20 años, Jacob regresa finalmente a Hebrón, a la casa de su padre. Al parecer, su madre Rebeca ya había muerto hacía más de 20 años, que su padre Isaac había pensado que estaba tan cerca de la muerte
que se apresuró a conceder su bendición a Esaú. Después de que Jacob interceptara subrepticiamente esa bendición, Esaú había decidido esperar a que Isaac muriera para matar a su hermano. Todos estos años después, tras ver a Jacob y a su familia, Isaac murió. En lugar de vengarse finalmente de su hermano, Esaú ayudó a Jacob a enterrar a su padre en la tumba de Macpelá, donde ya estaban enterrados Abraham, Sara y Rebeca. Tras la muerte de Isaac, Esaú se retiró voluntariamente con su familia y sus bienes de la tierra de Canaán. Se establece en la región montañosa de Seir, tierra apartada de su hermano Jacob. Génesis 36:6. La porción de la Torá concluye con un capítulo entero dedicando a trazar las descendencias de Saúl. Al igual que los hijos de Jacob, se convirtieron en una nación poderosa, la nación de Israel. También los descendientes de Saúl se convirtieron en una gran nación, la nación de Edom, perseguidora siempre de la nación de Israel. La profecía dada originalmente a Rebeca, que decía: 2 naciones están en tu vientre, se estaban haciendo totalmente una realidad. No importa lo que usted haga, no importa por dónde usted vaya, el Eterno va a cumplir su propósito, sí o sí, en el nombre del Mesías de Israel. Amén y amén. Ya. Qué bonito. Amén, amén. Qué tremendo, Qué qué bonito. tremendo.